Hoy quiero compartir con vos una vivencia que no había tenido nunca. Te conté ya que tengo 61 años y tengo la sensación, como dice el título de este video, de este audio, que nací a los 61, hace más o menos un año. El 22 de noviembre del año pasado murió el hombre, la persona que colaboró en mi nacimiento. Digamos, en términos técnicos, mi padre, a quien no puedo mencionar como tal, porque me produce mucha angustia. Quizá hayas escuchado, yo te hablé en mis comunicaciones anteriores de un podcast breve que di por terminado enseguida, que se llama Mi Pasado, que está en Spotify, no está en YouTube. Además, esto es significativo también. No sé por qué decidí no publicarlo en YouTube, pero bueno, es un hecho que decidí no hacerlo. Y yo creo que tiene que ver con que este hombre tenía acceso a YouTube. Y yo me doy cuenta de que ese podcast, Mi Pasado, sigue revistiendo un espíritu de autocensura en el que yo me siento con la necesidad de expresar cosas que me doy cuenta, ahora hace poco me atreví a escucharlo de nuevo, que, bueno, intento como los artistas en la dictadura, ¿no? Jugar al juego de a buen entendedor. Eh, este hombre me hizo mucho daño a mí hasta su último minuto. Um, y tuvo que morir físicamente. De todos modos, tardó unos cuantos meses en irse de mi ámbito. Sabes que, bueno, 2 años antes había muerto mi madre, con quien yo tenía una relación muy amorosa, y tuve la sensación de que cuando murió, después de una agonía sórdida, truculenta, eh, yo tuve la sensación de que había pasado directamente a un plano en el cual se había acabado su malestar, una sensación, ¿no? A lo mejor hasta quizá más poética que otra cosa, y que se quedaba conmigo, además, que estaba en mí. Yo siento que está en mí, mi mamá. Eh, Como está mi perra Paquita conmigo, ¿no? Esas cosas que uno a lo mejor inventa para soportar mejor las pérdidas. Pero en el caso de este hombre, yo tuve sensación por primera vez en la vida de fantasma, como si su fantasma se hubiera quedado pegado a mí durante un tiempo largo, no me lo podía sacar de encima. Lo que verdaderamente me costó mucho sacarme, no de encima, sino de adentro, fueron sus conductas de rechazo, sus mensajes de subestimación, su crueldad innominable. Yo a veces hasta dudo si no estaré exagerando, pero hay sucesos que vienen a mi memoria y que me hacen pensar que no exagero nada, que incluso hasta a veces parece que disminuyera un poco la gravedad del asunto. Viste que hay cosas graves como, no quiero banalizarlo, ¿no? Pero el holocausto nazi eh, es escalofriante en su superficie, porque muy pocas veces nos atrevemos a ver verdaderamente qué fue lo que pasó en esos campos de concentración. Eh, Algo así, como si fuera muy fuerte, pero como si no pudiera verlo en su esplendor, porque es muy tremendo. Yo me acuerdo que él cuando estaba ya en sus últimos días,
que estábamos mi hermana y yo cuidándolo en su casa, en su departamento, eh, y él estaba como medio delirando, no sé bien qué le estaba pasando, y nos llamaba a la noche, que por supuesto prácticamente no dormíamos, y decía, por favor, no sabemos bien a qué, porque digo, nos hacíamos presente y seguía pidiendo, por favor, no sé qué pedía ni a quién le pedía. Y eso me generaba en el momento así inmediatamente una sensación de piedad y hasta de culpa por no estar pudiendo satisfacer su necesidad. Pero afortunadamente enseguida escuché mi propia voz pidiéndole por favor, cuando después de una operación de amígdalas, en mi generación todavía se aplicaba la, ¿cómo se llama? Bueno, eso, que te sacaban las amígdalas para que no tuvieras anginas después. Teoría médica de esas dignas de Molière. Y entonces a mí, a los 6 años, me sacaron las amígdalas en una operación cruenta. Me pusieron una abriboca, digo yo, no sé cómo se llama, un dispositivo de metal, pero solo de metal, que me lastimaba el paladar y los dientes para abrirme la boca, y anestesia general, y después estuve una noche internado con mi madre y con este hombre, y yo me desperté con un coágulo de sangre que me asfixiaba, y se ve que de ese trauma, durante un tiempo largo, sobrevino en mí un miedo, pánico, terror a la oscuridad en sí misma, ¿no? A la noche. Y un asma, una especie de asma que se diagnosticaba en ese momento, se diagnosticó como bronquitis asmatiforme, no sé cómo es ahora, que duró, no sé, unos 7, 8 años, eh, efectivamente, ¿no? Y psicológicamente duró bastante más, como 20, que yo necesitaba tener el broncodilatador conmigo porque si no me sentía inseguro. Eh, y yo necesitaba, a partir de esa operación, necesitaba dormir con la luz prendida, porque me imaginaba, o sea, esa imagen abstracta que es el miedo, ¿no? Que no se puede describir en una imagen visual, sensorial, ¿no? Que es absolutamente emocional, que no tiene sensorialidad, porque no es un monstruo, no es una presencia, no es un animal, no hay un hecho concreto al que le tengamos miedo, ese pánico, ¿no? Que hoy podemos vincularlo también a esa vivencia de miedo abstracto del ataque de pánico. 6 años, ¿eh? Eh, Y bueno, lo de tener la luz prendida, o no quería tener esas velitas de noche, esas cosas, porque viste que son horrorosas, que hacen sombras horribles. No, yo quería la luz prendida, que además creo que dormía con mi hermana en ese momento. No tenía mi dormitorio, teníamos una especie de comedor diario, que también era la oficina de mi padre, que trabajaba hasta la madrugada con una máquina de sumar que hacía un ruido tremendo, una máquina de escribir Olivetti metálica que hacía un ruido tremendo, la televisión a todo volumen. Por suerte a las 12, 12:30, 1, la televisión terminaba en ese momento, no le importaba nada, todas las luces prendidas, si podíamos dormir bien y si no, nos jodíamos. Pero bueno, en ese lugar, cuando era la hora de dormir y él no tenía que trabajar y molestarnos a nosotros, eh, yo necesitaba la luz prendida, o, en el mejor de los casos, quiero decir, yo pedía
la luz prendida como segunda opción a la primera que se me negaba, que era dormir en un colchón al lado de la cama matrimonial, del lado de mi mamá, en la habitación del matrimonio, y que me diera la mano hasta que me durmiera. Bueno, esto me lo prohibió este hombre. Me lo prohibía y yo, esta es la voz, mi vocecita que yo escuchaba, de por favor, papá, por favor, tengo miedo, por favor, entendé que tengo miedo. Y no, maricón, y no sé qué, que vas a dormir con la luz prendida, que molestas a todo el mundo, que hacete hombre, que cómo vas a tener miedo, miedo de qué, miedo de qué. Vos sabés que hay una gestualidad que yo no puedo evitar y que recuerdo de él y me da escalofríos. El otro día en un taller, una de las participantes hermosa hizo una especie de collage de flores, de diversos momentos, y hay una que estábamos jodiendo, estábamos diciendo algo de como de quiénes son, de una gente, y, y yo me veo en ese gesto y me estremezco. Bueno, no había manera de hacer eso, y yo tenía pánico, o sea, no lo podía manejar, no podía quedarme quieto e irme a dormir, porque además empezaba a tener accesos de disnea, de asma, ataques de asma, que yo a veces pienso si no habrá sido una asociación ilícita entre ese coágulo eh, que se me interpuso en esa internación y algo de este pánico al que se me sometía cruelmente, ¿no? Mi mamá aceptaba sumisamente, lloraba, sufría, porque además era golpeada por él sistemáticamente, humillada también, disminuida, subestimada. También fue muy cruel con ella. Y entonces, bueno, nada, yo tenía unos tíos que eran mis padrinos de bautismo, que no habían tenido hijos, y, y entonces pedía permiso para irme a dormir allá, que en general me lo daba mi madre, ese permiso, porque él no estaba casi en todo el día. Y ahí sí, podía dormir en ese dormitorio de la mano de mi tía hasta que me durmiera. Pero él llegó como te decía, como yo no lo podía evitar, llegó a prender todas las luces de la casa y a decirme que me preparara el bolso, me hizo doblar las sábanas de mi cama y arrollar el colchón porque decía que me iba a llevar a un reformatorio. El reformatorio era el lugar donde se enderezaba violentamente la mala conducta de los niños y adolescentes, ¿no? Como una especie de cárcel para niños y adolescentes que podemos ver muy clarita en Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio. Yo aterrado por la idea del reformatorio, bueno, no me acuerdo cómo terminaban esos episodios, porque se repetían cada tanto. Por supuesto que supongo que yo terminaría dormido del agotamiento físico, emocional. Entonces ese por favor de este hombre que estaba agonizando, que se estaba muriendo, empezó a dejar de generarme compasión, ¿no? Yo recién ahora estoy empezando a poder perdonar a este hombre, del cual voy a aprovechar para hablarte bastante, como de alguna manera formulaba en el podcast de mi pasado, esto también me gustaría que me sirviera a mí como una especie de terapia y que también te sirviera a vos para vincular esto que a mí me pasó, me pasaba con este hombre. Y lo del nacimiento a los 61 es porque yo, una vez que este hombre murió físicamente y que terminó de irse su fantasma de mi alrededor,
tuve una sensación de nacimiento, ¿no? Yo me ocupé de comunicarle a la gente que me quería o que me preguntaba que no era un renacimiento, porque yo estuve 4 años, casi 5 años, con la enfermedad de mi mamá, la de mi papá, bueno, de este hombre. Pues es que digo papá y algo me hace el cuerpo. Mi perrita, Paquita, de 6 años, que murió de cáncer muy poco tiempo después de la muerte de mi mamá. Fue una época en la que yo lo estaba pasando tan mal como nunca antes lo había pasado. Me preguntaba qué había hecho para merecer eso, ¿no? Como el título de la película de Almodóvar. Bueno, uno podría pensar que en ese tiempo yo estuve así como medio muerto, porque además me enfermé, envejecí, engordé, todo horrible, y cuando murió este hombre yo recuperé la salud, la tranquilidad, el orden interno, eh, y se podía entender esto como un renacimiento, ¿no? Y sin embargo, no, yo tuve experiencias de renacimiento antes, y esto no era un renacimiento, para mí era un nacimiento completo. Había alguien en mí que todavía no había podido nacer. Y vos sabés que uno de sus ataques horrendos, ya a los 90 y pico de años, eh, me, eh, me dijo, como yo, qué sé yo, lo, lo, lo ayudaba a bañarse todos los fines de semana, le cocinaba, pasaba días con él. Eh, bueno, nada, ya te contaré o no, pero bueno, esa cosa de haberme quedado solo, porque mi hermana vive en la provincia de Buenos Aires y venía cada tanto y se quedaba muchos días y hacía muchas cosas, pero el tiempo en el que mi hermana no estaba, estaba yo solo con él y yo también sentía esa paradoja insoportable de estar asistiendo, además amorosamente, ¿no? Llevando adelante mis deberes de hijo de una manera con mucha convicción a la persona que más daño me había hecho en toda mi vida, ¿no? Bueno, y cuando él, no sé, se sentía bien porque la comida que hacía le había parecido rica o porque le daba, no sé, una racha de buena onda o porque se había sentido bien después de un baño, me decía, la verdad que ahora me doy cuenta de que tenía razón tu mamá en que estaba bien que te tuviéramos, ¿no? Eh, entonces, evidentemente había alguien en mí que todavía no había podido nacer, ¿no? Porque si él cuando yo tenía 60 y él 93, creo, 94, recién podía pensar por primera vez que había sido una buena idea traerme al mundo, evidentemente en mi organización psíquica esto estaba. Eh, ya te contaré más adelante porque temo que esto se haga demasiado largo, eh, pero la condena, como la del padre de Kafka, en este caso la condena fue que yo era un inútil, que no servía para nada, que todo lo que hiciera en mi vida iba a fracasar, que no iba a saber cómo llevar adelante mi vida, que no iba a poder convertirme en un ciudadano normal que hace sus trámites en los bancos, y todavía hoy me enferman los trámites bancarios. Siempre me embarga una especie de miedo de meter la pata, de cometer un error grave o de que se rían de mí porque no sé llevar adelante un trámite o llenar un formulario, que es todo lo contrario, ¿no? Lo que efectivamente pasa. O sea, terminé siendo una persona muy competente, pero con la creencia en sí mismo de que era un inútil, un absoluto inútil. Además, me acuerdo de una vez una de esas veces,
que fue más como oficial, ¿no? Como me llevó a un lugar, al comedor de una casa, de uno de los departamentos donde vivimos, y me dijo, así como seriamente, ¿no? Mirá, vos estás perdido, tu vida está perdida. Yo tendría 22 años. Eh, y bueno, lo que tengo ganas de compartir con vos es esta premisa que expresa Sartre tan maravillosamente de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hicieron o lo que hacen de nosotros. Que yo no sé si él lo tendría en cuenta, supongo que no, porque la cuestión de la creatividad en esa época era algo todavía más difuso, místico, esotérico, pero hoy podemos decir que es una cláusula perfecta de la creatividad, ¿no? Vincular esos dos elementos, esos dos componentes de la realidad verdadera, de la experiencia realista de la existencia, que es si hacen cosas de nosotros, hicieron unos, unas de nosotros, pero nosotros, nosotras también tenemos poder para torcer esto, ¿no? Es esto, las condiciones que se presentan y lo que uno hace con esas condiciones. Yo tengo la sensación de que pude hacer poco durante mi vida y que además muchas veces sin darme cuenta me convertí en él, o por lo menos en eso que él había dicho que yo era, porque el inútil era él, el que no llegó a nada en la vida y no servía para nada era él, que le hizo creer a sus hijos y a toda su familia y a sus amigos y a sus empleados, pobrecitos, pobrecitas, que era un genio, que era una luminaria de la inteligencia, y era un pobre idiota. Ahora que lo estoy empezando a perdonar, me doy cuenta de que él no tuvo quizá los recursos o la iniciativa, o no le tocaba hacer lo que yo pude hacer, que fue darme cuenta, aunque fuera quizá tarde, según desde donde se lo mire, y salir de eso. Probablemente yo, si no me hubiera dado cuenta, o no hubiera tenido los recursos, o no me hubiera encontrado con la literatura o con las personas con las que me encontré, eh, hubiera repetido esa historia, me hubiera convertido en un monstruo despreciable como él. Y, y entonces eso me vuelve a producir cierta compasión. Y acá estoy yo, tengo la sensación de estar empezando de nuevo la vida, la profesión, el trabajo, el estudio. Y pienso en Federico García Lorca, que fue una bendición para la humanidad, que vos sabés que fue fusilado por su homosexualidad por el gobierno de Franco a los 38 años, y que así todo dejó una obra extraordinaria, poética y dramática, inigualable, única en toda la historia, que no se parece a ninguna otra. Y en sus conferencias y sus escritos sueltos, que dejó un montón de esto, expresa que para él la tragedia del ser humano, los dramaturgos, los filósofos, los pensadores, eh, y las filósofas y las pensadoras y las dramaturgas eh, se han preguntado, nos seguimos preguntando, ¿no? Cuál es el origen de esa tragedia que sufrimos? ¿Qué es lo que nos hace padecer tanto cuando entramos en la zona padeciente? Y para los griegos era el no comprender los designios de los dioses y desafiarlos. Para Séneca, el filósofo y trágico romano, era el no poder manejar la ira, así lo diríamos hoy, ¿no? Él hablaba del furor colérico incontenible que los seres humanos teníamos y que no podíamos gobernar.
y bueno, y otras distintas versiones que ahora no me vienen rápido a la cabeza. Para Lorca era que el gran aprendizaje que nos daba la vida nos, nos hacía sabios, o por lo menos nos hacía empezar a transitar un camino de sabiduría cuando ya nuestro cuerpo está casi despidiéndose del planeta, ¿no? Cuando esto que, bueno, mi mamá decía muchas veces, si tuviera 20 años, pero con la experiencia que tengo ahora, esa tragedia, ¿no? Yo pienso en lo brillante que pudo haber sido mi vida prácticamente desperdiciada en angustia y en ignorancia si pudiera empezarla hoy. Pero bueno, como creo que lo digo en uno de los podcasts, en uno de los episodios de mi pasado, eh, esto es lo que forma de alguna manera mi fe en que hay una instancia posterior a esta, donde uno pueda aprovechar todo este aprendizaje recabado con tanto dolor y tanto sufrimiento. De hecho, eh, esta sensación que tengo de haber nacido es muy contundente y no es nada poética esta, ¿eh? Nada poética y poco emocional también. Es bastante consciente y se manifiesta en cuestiones muy, muy concretas. Eh, Además, también creo que somos muy pichones como especie, ¿no? Algo de mi estado casi permanente de desesperación en el mundo también tiene que ver con que eh, nada, eso, nos falta mucho para crecer como especie también, para generar aprendizaje como especie. Así que esto abona la hipótesis mía de la fe de que esto recién empieza. Pero bueno, no son más que inferencias de todos modos, conjeturas, hipótesis, deseos, ansias, anhelos. Bueno, voy a seguir compartiendo con vos estas experiencias personales, privadas, porque estoy convencido de que te pueden servir mucho y sin duda a mí me sirven muchísimo para ordenarme, para descargarme, para dejar registro. Bueno, eso. Eh, Gracias por escucharme hasta acá. Nos vemos la próxima.